Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Continuamos avanzando en el estudio de la Palabra de Dios. Amigos oyentes, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Este miércoles 31 de enero, último día del mes de enero. El tema que hemos de estudiar es: ¿ha fallado para siempre su promesa? Una pregunta inquietante, intrigante. Antes de iniciar el estudio, que está en el marco de la lección número 5 para este trimestre, queremos dar la bienvenida para que comparta con nosotros ese tema general y también el texto de la semana al pastor Roberto Matos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Rondón. Nuevamente encantado de estar aquí y poder dar continuidad al estudio de la guía para este día. Como usted acaba de mencionar, ¿ha fallado para siempre su promesa? Antes de adentrarnos a este estudio, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Buen Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de dar estudio a tu palabra. Nos colocamos en tus manos en esta hora para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y que el estudio sea de bendición y crecimiento para cada persona que nos escucha. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta pregunta de la lección de hoy, ¿ha fallado para siempre su promesa?, encuentra un eco en el Salmo 77, donde de alguna manera nos dice en alto grado lo que estaba experimentando el autor de este salmo. Vamos a compartir este salmo, pastor. Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre? ¿O no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo a mi vida. Amén. En el verso 11 continúa ya esa parte positiva, donde él mismo se aconseja de lo que debe hacer en medio de su situación. En el verso 11 dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Se refugia aquí el salmista, luego de describir la situación apremiante que estaba experimentando, se refugia en la experiencia que tienen, los testimonios, en la historia que está registrada en la palabra de Dios. Esto le sirve de consuelo, lo trae a la memoria y es como si lo estuviera experimentando de alguna manera. Ciertamente en la vida espiritual el recordar es vivir en alto grado.
en una forma muy efectiva hasta que veamos materializarse en nuestro derredor el cumplimiento de la promesa, porque no ha fallado la promesa del Señor. Así es, este Salmo 77 expresa de manera clara los sentimientos de duda, de desánimo y desesperación que a menudo oprimen al salmista y nos oprimen a cada uno de nosotros en momentos de angustia. Él pregunta, ¿desecha el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos propicio? ¿Cesó para siempre su invariable amor? ¿Se acabó su promesa hecha para todas las generaciones? ¿Se olvidó Dios de su bondad? ¿Ha retenido con iras sus piedades? Si estas preguntas son las que a menudo también nosotros hoy nos hacemos cuando las cosas no van como queremos, cuando situaciones adversas llegan a nuestras vidas. La respuesta que el mismo salmista da, como usted decía, Pastor Rondón, en el mismo salmo es sencilla, pero crucial para nuestras vidas. Él recuerda en el presente los milagros que Dios ha hecho en el tiempo pasado. Dice el verso 11, recordaré las obras del Señor. Y a continuación él sigue diciendo y describe el momento más paradigmático y especial de la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel, haciendo memoria acerca del éxodo de Egipto, cuando los cruzó por el mar y los llevó por el desierto. El salmista realmente está recordando esas maravillas que Jehová hizo cuando liberó a su pueblo de la esclavitud, cuando los condujo por en medio del mar, cuando los sustentó por el desierto. Y él presta mucha atención a esa obra milagrosa que ya conocemos de el mar rojo dividirse en dos, versos 16 al 19, dice que a través del mar fue tu camino. Dios condujo de manera poderosa a su pueblo por en medio del mar. Y el salmista está recordando de manera entusiasta la manera como Dios guió el ministerio, la vida de Moisés y Aarón, a estos dos siervos que él escogió para conducirlos a través del desierto e introducirlo a la tierra prometida. Y entonces, en medio de este salmo, el salmista nos dice de manera clara que no tenemos nada que temer al futuro, como ya conocemos. Y esa cita prodigiosa que tenemos del don profético de Elena de White en el libro Notas Biográficas, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido y lo que ha hecho en nuestra historia pasada. Como pueblo de Dios tenemos que entender que aunque nos enfermemos, que aunque pasemos por tribulaciones, que aunque perdamos el empleo, que aunque las cosas nos vayan bien en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, Dios cumplirá su promesa y haríamos bien nosotros en realizar el siguiente ejercicio de fortalecimiento de nuestra fe y destacar en un diario o en una nota, en un cuaderno, donde usted crea que lo puede hacer, querido amigo, querido oyente, declarar, escribir las bendiciones preciosas, como Dios ha guiado nuestra vida, cómo Él se ha manifestado en nuestra existencia en el pasado. Si lo hacemos de esa manera, podremos ver que al fin y al cabo, este ejercicio fortalecerá nuestras vidas, así como fortaleció la vida del salmista, que se hizo preguntas en la primera parte del Salmo y luego entonces recordó la manera como Dios había obrado en el pasado, dando a entender que ese Dios que obró en el pasado seguirá obrando en el presente y en el futuro de cada uno de nosotros. Amén, amén. Regresemos otra vez al principio de este Salmo porque continuamos escudriñándolo. Este Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios y esa súplica está llena de lamentos, de dolorosos recuerdos del pasado, de un profundo sentimiento de angustia. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios en las primeras palabras. Él allí incluso se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar en un momento su angustia. Al principio él dice, me acordaba de Dios y gemía. La palabra jamá
de donde viene el término castellano gemir, a menudo representa ese rugido de las aguas embravecidas, de acuerdo al uso que se hace de la misma palabra en el Salmo 46:3, donde dice, aunque bramen y se turben sus aguas. De ese modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud, de agitación, por así decirlo. Ahora, ¿cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia en el salmista en esta primera parte del Salmo? Porque vemos una serie de preguntas inquietantes que delatan la causa de su angustia. Él mismo pregunta, ¿ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? Notemos que el marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente del salmista hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Y su pensar en ese momento es que si Dios ha cambiado, él entonces no tiene esperanza. Una conclusión que él se esfuerza por rechazar en las expresiones que continúan allí en el Salmo. El salmista no puede dormir porque Dios no lo deja dormir, según sus palabras en el versículo 4. Eso nos recuerda a otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue utilizado de manera providencial por Dios para prosperar sus propósitos. Ahí está el caso del faraón, luego de tener aquellos sueños, el caso de el rey Asuero, que se describe en Esther capítulo 6, el caso del rey Nabucodonosor, que se describe en Daniel capítulo 2, en fin, la larga noche de insomnio hace en el caso del salmista que él considere los actos pasados de liberación de Dios, esos actos donde el brazo de Jehová se movió en una forma extraordinaria para libertar a su pueblo, pero ahora él lo hace con una nueva determinación. Ahora él siente seguridad, y la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y confianza de Dios, que nunca falla. Se anima allí entonces el salmista a esperar en el Señor con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el que realizó milagros en el pasado lo hace en el presente. Aquí el salmista también reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente, y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Aunque pareciera estar lejos, realmente no está lejos, está más cerca que nunca. Como alguien dijo, cuando las sombras de la angustia te rodeen, no creas que Dios está lejos de ti. Es que sus alas protectoras reflejan esa sombra, pero están volando sobre ti. Te están cuidando, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es, gloria a Dios. Este Salmo 77 está dentro de los salmos que son escritos por Asaf e inician con las preguntas inquietantes de dónde está Dios, y por qué Dios permite cada una de esas cosas. Y esas preguntas no solamente están en el ámbito colectivo, sino también en el ámbito individual de cada persona. Asaf resulta en ser entonces un conciliador entre la prosperidad, entre la vida del que prospera y la vida del creyente. No solamente porque el impío prospera y el creyente aparentemente ve sus planes frustrados, sino que el salmista aquí, Asaf, está presentando que aunque no podamos ver en el momento, entender, Dios va a aclarar nuestros pensamientos y entenderemos en su momento el por qué algunas cosas suceden en nuestro alrededor. Y es que el ánimo aquí del salmista en este salmo nos hace pensar o nos ayuda a percatarnos de que la voluntad de Dios, sus caminos serán siempre fieles y verdaderos. No podemos obviar esa gran verdad en nuestro caminar cristiano. Y es a través de la oscuridad, a través de los momentos difíciles, que los atributos de Dios se hacen presentes, donde Él imparte confianza y fortaleza a su pueblo, a sus hijos. Cuando meditamos en las promesas de Dios, nos damos cuenta que esas promesas no desfallecen, que son fieles, que son verdaderas, que Él la cumplirá no en el momento ni en el tiempo nuestro, sino en el tiempo y en el momento de Él. Mientras el salmista lloraba, él se aferraba a la promesa de Dios. Y él sabía que esas promesas Dios la iba a cumplir y que no lo iba a abandonar. Su fe se aferró de Dios, se animó y se fortaleció.
Y aunque él reconoció como de manera misteriosa los caminos de Dios, él sabía que esos caminos de Dios, que eran misericordiosos, él los cumpliría y obraría de manera a su carácter y a su voluntad. Como se lo reveló a Moisés, como obró en la vida de Moisés, él también obraría en la vida del salmista y en la vida de cada uno de sus hijos. Dios derrama sus bendiciones a lo largo de todo nuestro camino, y eso no podemos nosotros obviarlo. Dios cuida y protege la vida de cada uno de aquellos que ponen toda su confianza en Él. Y para alegrar nuestro viaje y nuestro caminar, Él nos induce, Él coloca en nuestros corazones el deseo de amarlo y de alabarlo. El alabar a Dios no es algo que sale de nosotros, es algo que ya Dios colocó allí para que nosotros no perdamos esa confianza y ese deseo de encontrarnos con Él y con sus ángeles a través de las alabanzas. Dios desea que nosotros podamos extraer de los momentos difíciles el agua de fuente que Él coloca en medio de cada circunstancia para saciar nuestra sed y llenarnos de la paz que cada uno de nosotros necesitamos. Es por eso que podemos cantar los cánticos de Sión, como dice el Salmo 137. Es por eso que podemos regocijarnos en su presencia y nuestros corazones pueden alegrarse a la luz de su presencia. Trae fortaleza y trae esperanza aún en medio de la densa oscuridad. Dios no nos ha dejado sueltos y solos en este mundo. No, por más tenebroso que parezcan ser los caminos, como peregrinos y extranjeros que somos, estamos seguros que vamos en procura de un país mejor, de una patria celestial, donde Él estará para siempre a nuestro lado. ¿Cuántas bendiciones podemos perder entonces cuando pasamos por alto las cosas que Dios ha obrado en nuestro diario vivir, en nuestra historia pasada? La flor que sale del fango cenagoso y de la oscuridad sube con su esplendor y con su hermosura, y así cada hijo de Dios en medio de cualquier dificultad o prueba que puede estar pasando, brotará como buen hijo de Dios, se alzará y resplandecerá con la luz que Dios ha colocado en cada hijo de Él, que se mantiene firme y fiel en medio de sus adversidades. Amén, amén. Y esa fidelidad será posible transitando en medio de las vicisitudes, de las dificultades, de la angustia, del dolor, de la necesidad, descubriendo que la alabanza es un arma poderosa. Por eso vemos que en la historia bíblica grandes personajes descubrieron esa arma y la utilizaron. Tal fue el caso del rey Josafat, que en su momento pues cuando recibió la amenaza de que una gran multitud venía contra él, no inició una acción militar, sino que decidió consultar a Jehová. Y cuando el pueblo de Judá llegó a Jerusalén allí para ayunar, Josafat admitió la realidad de la situación y dijo: en nosotros no hay fuerza contra esa multitud tan grande, esa multitud que viene contra nosotros. Y le dijo al Señor: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro, a ti volvemos nuestros ojos. Cuando ves una situación que parece insalvable, cuando humanamente no tienes nada que hacer, reconócelo también, como lo hizo en su momento este rey en la antigüedad. Puedes admitir delante de Dios en oración: Señor, no hay fuerza en nosotros, no hay fuerza en mí, no sé qué hacer y por eso vuelvo mi rostro, vuelvo mis ojos a ti, Señor. Y la respuesta vendrá de parte del Señor, como lo ocurrió también en el pasado. La respuesta podrá resonar en tus oídos diciendo: no hay necesidad de que tú te involucres en el pleito, no tomes la lucha para ti, quédate tranquilo para que puedas ver la salvación que Jehová hará contigo, o hará con tu familia, hará con tu hogar. No temas ni desmayes, podrás ver la victoria que Jehová te dará. A ti solo te corresponde orar al Todopoderoso y alabar y bendecir su nombre. En la antigüedad, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová hizo que los enemigos se pelearan entre ellos mismos
y que su pueblo quedará a salvo viendo la salvación de Jehová. Cada vez que alabes a Dios en medio de una situación difícil, el Señor o cambiará el entorno o te cambiará a ti, pero te dará las fuerzas y la oportunidad de ver su victoria en tu vida. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Alabemos al Señor y veamos cómo su brazo poderoso obra en nuestro favor. El Salmo 77, como todos los salmos, son canciones de alabanzas, alabanzas bonitas que debemos exaltar y entonar para nuestro Dios. No debemos pretender ejercer un profundo impacto en nuestra comprensión de cuestiones tan complejas como la existencia del pecado, del dolor y del sufrimiento. Miremos cómo Dios ha obrado y se ha manifestado en la historia pasada. Cuando analizamos la historia bíblica del pueblo de Israel, de hombres y mujeres de Dios, que tanto en la historia bíblica como también en el libro de los Salmos podemos ver que alabaron y exaltaron el nombre de Dios a la luz de los actos del pasado que Dios hizo y obró en favor de Israel y de cada uno de sus hijos. La franqueza de Dios de manifestar su voluntad y mover su brazo poderoso en favor de su pueblo es lo que hoy le da seguridad al pueblo de Dios en continuar y proseguir la ruta ya trazada. También podemos nosotros hoy expresarle a nuestro Dios nuestros cánticos, nuestras alabanzas, mirar al pasado, mirar nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro con esa seguridad. Dios escuchará felizmente nuestras preocupaciones y si le preguntamos con fe y humildad, Él también va a responder nuestras preguntas con la seguridad de que Él se hará presente en nuestra vida. Y aunque no podamos recibir la respuesta que queremos, nunca dudemos que Él es soberano y esa soberana voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Amén, amén. De esta forma concluimos el estudio de este miércoles 31 de enero con el tema ¿Ha fallado para siempre su promesa? Este tema de este miércoles 31 de enero con el que terminamos este mes, primer mes del año, está en el marco de la lección número 5, la lección número 5 para este primer trimestre del año 2024, que lleva por título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y el texto a memorizar es una gran pregunta del salmista que aparece en el Salmo 137:4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Con este texto en mente y habiendo dado respuesta durante cada uno de estos días, invitamos al pastor Roberto Matos para que nos despida en oración. Buen Dios y Padre, gracias, muy agradecidos. Hemos visto ya transcurrir el primer mes de este año 2024 y en el mismo hemos visto tu presencia guiando y sosteniendo nuestras vidas. Amén. Queremos agradecerte por ello, alabarte, oh Dios, y estamos seguros que en lo adelante tú también guiarás nuestras vidas como hasta ahora lo has hecho, amén, sabiendo, Dios, que en ti habitamos seguro. Amén. Perdónanos y danos tu victoria cada día a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.